Y un dato que tengo por ahí de leer entrevistas y cosas que hay en la red que hablan de vos, es que a los 12 años ya te largaste a Brance, en un momento vía telefónica, ¿no?, para hablar con Jorge Safino. Y en persona, si no me equivoco, o si no han mentido los medios, a verlo a Carlos Trillo. ¿Fueron esas dos movidas a los 12 años? Era un stalker de los números telefónicos, de cuando se podía llamar al 107 y me da el número de tal. Y sí, lo llamé a Jorge Safino y le dije que admiraba mucho su trabajo, conocía dos cosas además, pero me encantaba, me había partido la cabeza. Y eso te quería preguntar, ¿cómo entre tantos dibujantes argentinos habías elegido a Safino para que te aconseje? no me aconsejó, lo llamé de fan, no sé, consejos que... A piropearlo. Claro, qué sé yo, a decirle que quería ser dibujante. Bueno, seguí dibujando, me dijo. Pero buena onda. En esa época, sí, conseguí varios números así, por el 107, conseguí el de Ariel Olivetti y lo fui a ver a su estudio y me dio unos consejos también. Y a Carlos Trillo también, y eso a los 16, 17 años, y fui al estudio y le llevé una muestra de Cyber Six. A ver, para que lo contextualicemos de nuevo, porque en realidad por eso te había preguntado cuál era tu año de nacimiento, que en algún lado lo debería haber anotado, para saber eso, tus 12 años, cuándo eran y cuándo vos decidiste esto con esa edad tan temprana, con una secundaria, me imagino, recién empezar ya a ir a la capital o a llamar gente a la capital para meterte en este mundo. Me gustaría saber en qué época está pasando eso, para bueno, hacernos una idea de en qué estado estaba la historieta. Serían 12, 13 años. ¿En qué estado estaba la historieta? ¿En qué sentido? El estado, del campo, del mercado, todo lo demás, digamos, ¿no? Okay. Si había editoriales, no había editoriales. No. Porque bueno, en algún lado dijiste que te tocó empezar en un momento en que no era tan fácil como antes, sí, como unos años antes, ser ayudante de alguien, por ejemplo, que antes era la escuela, era mucho, sí, eso. Tal cual, Después eso siguió un poco, pero se cortó bastante. En el momento que vos decidiste, bueno, empezar a husmear el ambiente de la historieta en Buenos Aires capital, ¿cómo estaban las cosas? No había industria a nivel nacional ya. Estamos hablando del año 95, que Columba estaba dando sus últimos manotazos, pero después, nada, Menem arrasó con todo, claro, con toda la industria. Inclusive cuando me decís 95 es previo a esa primavera de los fanzines que vino después, ¿no? Porque en el 96, 97 hubo una ola gigante de fanzines. Claro, sí, en el 95 se hizo la primer Fantabaires. Claro. Yo ahí conocí al colectivo que estaba Cazzole, que estaban todos unos cuantos fanzines que hoy son de culto. Cazzole es el más emblemático. Y sí, justo ahí. Creo que ellos venían desde el 93, 94 haciendo cosas. Pero... bueno, yo vivía en una ciudad chica donde nadie hace historietas. Así en ese momento ibas y venías a tu pueblo y no en ningún otro sentido, por favor, Germán. No, lo que pasa es que tengo una relación de mucho amor con Buenos Aires porque mi vieja vivió toda su época, desde los 20 hasta los 30 en Capital, y amaba la ciudad y me pegó ese amor por la ciudad a mí. Entonces era como, teníamos en ese momento algunos familiares, entonces viajábamos siempre, no era solo por las historietas que viajaba a Capital, pero bueno. Pero aprovechabas a esto, a irte metiendo, conociendo, formándote. No es así, no me fui metiendo, o sea, viajar para meterme con las historietas, no. Es como, a ver, viajaba a eventos como en Fantabaires en su momento, que fui a las primeras, y ahí te ibas metiendo, pero no era regular, era una vez al año. No tenía amigos de la historieta. Era algo sistemático que decías, bueno, voy a ir con carpeta, acá tengo que conocer a alguien. No. La primera vez que llevé una carpeta con unos dibujos en A4 fue que lo llamé a Ariel Olivetti, creo que tendría 15, 14 años, y me miró las páginas, y yo iba segundo año por ahí,
Me miró las páginas y me dijo que sí, que estaban buenas, con mucha amabilidad. Él se creyó que iba un dibujante a verlo. Luego lo llamé y le dije, soy dibujante. No. Y se encontró un pibito y con mucha amabilidad me dio unos consejos y seguí para adelante. Pero bueno, es así. Después en una Fantabaires, en la tercera, había un dibujante que hacía El Ojo Blindado, What's a Skater. Y superhéroe basado o relacionado con Sumo, con la banda. claro, sí, pero era muy Daredevil el personaje, ¿viste? Sí. El nombre era muy emblemático, obviamente. Y me parecía espectacular. Era un pibe que tenía en ese momento 24 años y dibujaba como si fuera un dibujante yankee. Y eran los dibujantes que a mí me gustaban en ese momento también. Y estaba el correo de lectores. Entonces le mando una carta, lo conocí en una convención. Le compré los números, le mando una carta, le mando un dibujo y le digo si podía mostrarle también carpetas. Ahí ya tenía 16 años, sí, 16 o 15. Y estamos hablando del año 97 aproximadamente, o 98. Y le mostré unas páginas y también fue como un quiebre porque me dio un par de consejos. A él sí lo vi varias veces, que le mostraba así páginas, pero siempre de una forma muy informal, ¿no? ¿Tenía un nombre normal, Guacho Skater? Sí, Manuel Gutiérrez. Ah, Manuel Gutiérrez. como nombre de mayordomo. No, es más, cuando... Hola Guacho, si estás viendo Sí. el streaming, digamos. Pero entró en Marvel en algún momento con ese nombre. Claro. Y bueno, pero siempre fue así, fui preguntando. Después lo llamé a Trillo, le llevé una muestra también muy amable y yo muy stalker del llamado telefónico. Pero creo que era así como se hacía. Ahora son las redes, no sé, yo vivía a 70 kilómetros de Capital y le llevé unas muestras de Cybersix donde traté de dibujar a Carolina Pelleriti. ¿Te acordás que hacía la serie? Sí, claro, porque había hecho y el tipo también, re amable, me tiró buena onda. O sea, siempre fue así, y siempre pidiendo consejos de una forma muy informal. O sea, nunca fui a una escuela de historietas ni nada. Esa fue mi formación. Mostrar la carpeta, que me dieran devoluciones y dibujar mucho. Ahora, te sumo una data. Yo decidí ser dibujante de historietas en primer año, viendo una revista de los X-Men de Jim Lee. O sea, ya desde los 13 o 12 años ya sabía que quería hacer esto. Claro, justo eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo había sido el clic de ahí? Voy a ir como un torpedo, esto es lo que quiero hacer y lo voy a lograr. Pasó ahí. Sí, a los 13 años. Bien. Bueno, y después tu gran hito, digamos, de entrada fuerte a la historieta argentina, digamos, fue esta obra cuando empezó a salir en capítulos en Bastión, ¿cómo se diría? Mi fonética inglesa es terrible. Yo le digo al límite. Yo le digo al límite. Claro, yo le digo un límite. Ahí está. Bastión, en definitiva, una de las versiones de Bastión, ahí salió El Hombre Primordial dosificado, allá por el año 2014, 4. 2005. Me estoy adelantando por esa época, 2004, 2005, 2006. Cuando recién se empezaba como a recuperar este mercado después de la gran crisis, después de 2001, cuando hubo un renacimiento, digamos, de la historieta argentina, lento, pero lo hubo, y estuvieron esos intentos, esas antologías. Ahí estuvo tu entrada en esa revista. ¿Qué pasó en el medio? Entre ese primer año donde dijiste, bueno, pasaron todas estas cosas, ¿no? Que fuiste a ver gente, que llamaste. Y para el ingreso a Bastión o para empezar a trabajar con Mantela, con el guionista, ¿cómo se dio? Pasó... Te hago un breve recuento. Porque Bastión además pagaba, digamos, quizás no mucho, según recuerdo relatos de esa época, pero había sí, pagaban las regalías de venta, pero eran tan pocas las ventas. La Bastión no la compró nadie, es así. Están los cómics de saldos en todos lados. O sea, entonces no hubo mucha plata, se convirtió un poco de culto con los años, pero en el momento
eran 5 gatos locos que la compraron. Pero se ve que fue suficiente para que muchos tengan en su memoria esta historieta Claro, sí. y empezara este rum de que el hombre primordial tenía que ser reeditado, ¿no? Ángela de la Muerte salió ahí también, claro. pero en su momento De Salvador Sanz. no vendió mucho. Se consiguen de saldo o sea, todavía. Pero bueno, a ver, desde el primer año... Pero para vos quizás fue el primer laburo rentado o casi. Fue el primer laburo que hice. Claro. Primera publicación. La primera publicación. El primer trabajo profesional que hice fue con la responsabilidad de tener una fecha de entrega. Por ese trabajo renuncié a la fábrica en la que laburaba. ¿En Bransen? En Bransen, sí. Trabajaba en una curtiembre, estuve 3 años. Y hacía muestras mientras estaba en la curtiembre. Tenía horarios rotativos. Y ponerle cuando tenía que entrar a las 6 de la mañana, como salía roto de la fábrica. Es un laburo que cansa. Es un laburo que cansa, sí. Físicamente. No lo conozco, pero. No, sí, era cansador. Y ponerle cuando tenía que entrar a las 6 de la mañana, que salía a las 3, me iba a dormir y me levantaba a las 10 de la noche. Y para mí en mi cabeza era, bueno, este horario, las 10 de la noche, para mí son las 7 de la mañana. Agarraba, me tomaba unos mates, me ponía a dibujar toda la noche y las 6 de la mañana pensaba, bueno, son las 2 de la tarde, dentro de la fábrica. Y entraba bien, nuevo, ¿no? O sea, porque no podía dibujar después de que salía de la fábrica, salía hecho pelota. Eso en un punto te emparenta, salvemos distancias, pero sí, con Alberto Breccia, que trabajaba en Mataderos, ¿no? La famosa... ¿Qué distancias? Bueno, pero ahí está, ¿no? Quizás tengas varias herencias de Alberto Breccia, como muchos dibujantes argentinos. Seguro. Y ese punto de contacto está, ¿no? Porque tampoco no son muchos los dibujantes o los historietistas en general que han tenido que pasar por esa instancia un poco bastante dura y áspera, ¿no? ¿Sabés de quién leí que también, lo leí en un reportaje hace muchos años? Leonardo Manco trabajaba en una fábrica. Era uno de los que trabajaba. Y bueno, Robin Hood, que era también trabajador de fábrica, hasta que empezó a hacer el éxito que fue. Exacto, pero el rubro curtiembre, matadero, esta cosa, digamos, de la carne. Y su explotación de la carne es fuerte, ¿no? De ahí el famoso apodo del tripero de Alberto Breccia y la revista que se ve después. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. Vos dejaste todo, dijiste... ¿Quieren saber cómo se corta un cuero? Está. El resto de la charla nos dedicamos a eso. El olor es fuerte de las curtiembres. Sí, ¿no? sí. Acá en Barrio San Vicente había muchas y generalmente había una baranda importante. Esta era de alta tecnología. Era cuando se instaló en el 2002, post crisis del 2001. Es una fábrica austríaca. Era de última tecnología, no emanaba casi olores hacia afuera, pero los que estábamos adentro sí lo sentíamos. Y decidiste, bueno, Bastión me va a dar unos mangos por esto, no sabías cuánto iba a hacer. No me iba a dar unos mangos. No hubo plata, con Bastión no hubo plata. La plata que hubo habrán sido 200 pesos de ahora. ¿Y qué te decidió entonces? Decir, bueno, me mando y esta vez sí. No podía dibujar ya, o sea, entré a la fábrica, yo vivía con mi vieja y no tuve hijos, no me compré el auto. Ahorré para que en un futuro, si se daba la oportunidad, renunciar y tener unos ahorros para poder instalarme. Ya lo tenía en la cabeza. La primera oportunidad que se dio fue la de Bastión. Conocí a un chico que se llama Mauro Vargas, que ahora es uno de mis mejores amigos, y a través de otro amigo, que es Javier Paredes, que tal vez algunos lo conozcan, y... Wolverine, claro. Me llevó lo de Mauro, tenés que conocerlo, Mauro, es amigo mío, dibujante, Bueno, y Mauro me dice, che, la Bastión está buscando dibujante, ¿por qué no mandás? Y mandé una muestra que tenía de Daredevil, que nunca la mandé a ningún lado, pero mandé una. Y ahí me llamaron, me dijeron, che, ¿querés hacer una historieta con Mantela? Tenemos esta historia serializada. La dupla la armaron ahí, los editores armaron dupla. Sí. Y bueno, sí, dale, de una. Y renuncié a la fábrica. Así. Y funcionó la dupla, por lo que entiendo, no solo por el producto, sino por los comentarios, que hubo como un entendimiento especial, digamos. Sí, ¿no? sí. Hizo el destino que te toque laburar con alguien compatible. Claro, sí, en ese sentido, o sea, porque es un entendimiento. A ver, no es que somos amigos, no nos ponemos a hablar de bueyes perdidos, nada. Hubo un entendimiento con la obra.
fue raro. Otra cosa que leí ahí es que dibujaste esto, ahora con el tema de que se que se reeditó, comentabas que lo habías hecho afectado por situaciones emocionales particulares. Sí. No describía nada, era una expresión así la tuya, ¿no? Hice ese laburo cruzado A la mitad, mira, fue así. por cuestiones emocionales fuertes. Falleció mi vieja. A la mitad, ya está. El libro está dedicado a ella. Nos entendemos. A la mitad del libro fallece mi vieja y a mí me agarra un clic. Yo había renunciado a la fábrica, me había mudado a Capital con Wolverine. O sea, éramos amigos. Y sí, suena, viste, raro decir, me mudé con Wolverine. Es complicado dormir cerca por si se vuelve sonámbulo. Y nada, pasó eso y bueno, yo justo además había entrado a una productora porque dije, bueno, tengo que vivir de dibujo, ya está. Esto es lo que quiero hacer, pero por ahora no da plata. La historieta en Argentina no da plata. Y yo tengo que seguir viviendo. Tenía unos ahorros para aguantar, entro a una productora, apenas entro a una productora, le digo la buena noticia a mi vieja y se muere. Suena así muy, lo digo, ya lo tengo superado, ¿no? Pero en el momento me afectó muchísimo. Es más, yo estaba en otra ciudad, yo estaba en Capital. Y bueno, sí, o sea, es una obra especial, yo estuve hasta enojado y te digo, el entendimiento, muchas veces cuando hablan de las duplas de guionistas y dibujantes, generalmente son re amigos, ¿entienden? Con Mauro pasó algo especial, que no nos conocíamos, no nos conocemos tampoco a grandes rasgos, pero acá nos entendimos perfecto, salió re bien. Era como el guión para mí en ese momento. Y yo era dibujante para él en ese momento, o sea, está bueno. ¿Y qué sentiste cuando, más de una década después, o alrededor de una década después, aparece este proyecto de reedición? Rabdomantes quiere reeditarlo. ¿Cómo surgió eso? ¿Quién tuvo la iniciativa? ¿Y qué sentiste de que una obra pueda convertirse en libro 10 años después? Y tu primera obra, además. Claro, obra, y primero yo estuve enojado mucho tiempo porque no me gustaba lo que había dibujado. Entonces como que, no, el hombre primordial, no, qué asco, todo mal. Después se ve que hice las paces y me acuerdo que en Facebook subí una publicación porque en su momento había salido una nota en Página 12 en el 2005 y tenía el diario. Entonces subí una publicación diciendo, wow, pasaron, no eran 10, eran 12 años, pasaron 12 años de esto. Y se ve que hubo así como, había gente que no la conocía, entre esos estaba César Libardi y me escribió y me dijo si podíamos publicarla y obviamente, sí, o sea, me sentí contento, le avisé a Mantela, che, César Libardi de Rabdomantes quiere publicar y ahí empezó la rueda. Yo hice unas portadillas nuevas, la portada es nueva, unas portadillas que separan los capítulos y Mantela se encargó de todo el maquetado, rerotuló cosas, o sea, no está igual a como salió en La Bastión. O sea que textos han cambiado, claro. Sí, el rotulado no debe ser solo tipografía, sino que él puede haber tocado un poquito. No, creo que no tocó casi nada, pero sí los ubicó en otros lugares que antes molestaban el dibujo y a la narrativa, y ahora se lee todo mucho mejor. Éramos, en ese momento, cuando salió en el 2005, los dos éramos inexpertos. Claro, él también era casi debutante. Sí, él tenía un par de historias, pero esta fue su primera obra serializada. Y nada, me sentía contento cuando la estábamos haciendo, pero la reedición, pero mucho más feliz me siento con, o sea, la buena, el buen recibimiento que tuvo la gente. No me lo esperaba. Claro, ¿no? Eso te iba a decir que valió la pena la reedición, se ve que fue acertada la decisión o el olfato de César. De Libardi, porque premio Trillo inmediatamente. No, estuvo postulado, estuvo nominada. Estuvo nominada, quedó ahí, quedó en las puertas del podio, pero fue muy nombrada en ese momento y muchas críticas, muchas reseñas muy positivas. Sí, la verdad que sí. Que la alaban mucho, no sé cuánto se habrá vendido, pero hubo mucho ruido con esa obra, o sea, una sensación de respeto, de caramba, esto fue hace más de una década y está muy viva, hoy es válida, es una obra que tiene peso en el momento que se edita, que a veces por ahí con las reediciones eso no, generalmente las reediciones suelen ser de cosas que están muy canonizadas
o de gente que ya, bueno, está en un nivel súper ubicado, entonces se rescata la obra vieja. Es más raro reeditar la primera obra de dos autores que sí crecieron todo ese tiempo, que ya son otros, pero que bueno, era la primera obra, ¿no? A mí me pasó que la aprendí a respetar yo. Hice las paces con el Germán del pasado, por decirlo de alguna forma. Y por ahí hay un comentario de alguien que dice, se extraña el color, dice, como diciendo, viendo las tapas a color y viendo otras cosas que se han hecho, nos da para imaginarla en color y valdría la pena. ¿Vos qué harías hoy si te, digamos, pinta ese proyecto? Si hay un dinero, una oferta para redibujarla completa o ponerle color. No, yo redibujarla no la redibujaría. No lo harías. No, sería... Ya esta edición tiene unas cosas retocadas que hice 2 años después de terminar la original, pensando que se iba a reeditar rápido y no pasó. Pero, o sea, los retoques que tiene son de hace 10 años. La obra original es de hace 12. Lo único nuevo son las portadillas, pero... ¿Meterte de nuevo en esa historia? No. No, ya... Sería o sea, me costó mucho hacer las paces con esos trazos. Para reabrirlo. No, y además ya está, ya es retocar la historia. O sea, ¿por qué vamos a retocar? Es como volver al pasado y decir, esto no me gustó, lo hago así. Y ya sabemos qué pasa con los viajes en el tiempo. Claro, pero y continuaciones, algunos dicen sí, que volver nunca más. Pero sin embargo ahí están las bandas, ¿cómo se llama? Los revival de banda, vuelven todos, ¿no? Los brujos, los peligrosos gorriones. Pero no vuelven a grabar el primer disco. Falta que vuelvan los Espíritus. No, claro. Bueno, algunos han reversionado discos claves de sí mismos, los han reversionado. Sí, pero nos estamos yendo de tema. Ahora tu presente es Francia, ¿no? En este momento. O el futuro inmediato. Sí. Estás laburando para Glenat, me dijiste hace un rato. Sí. Un proyecto. Contanos de eso. Estoy haciendo... Porque es el gran salto donde en el medio, bueno, sí está Norteamérica, Avatar Press y otras cosas que vamos a visitar. El Ice Bomber en este momento, Green Hornet. Pero ahora estás con Francia. ¿Qué estás haciendo por ahí? Estoy haciendo una adaptación con guiones de Jean-David Morvan de una novela de Boris Vian que se llama Todos los muertos tienen la misma piel. Les moro en la meme pou. Algo así es en francés, no sé hablar francés. Y estoy a 6 páginas de terminarla. O sea, ya la semana que viene la termino. ¿Álbum de esos de 48 páginas? 84 páginas. Ah, los dobles, claro. Hago el lápiz, un lápiz muy terminado. Hago un lápiz muy terminado. Para este proyecto me contrataron para hacer el lápiz. Y las tintas las hace Mauro Vargas. Entonces es un trabajo donde yo hago el lápiz y la composición de página, los layout, y Mauro termina de definir trazando con las tintas. Trabajando con amigos, entonces. Sí, es trabajando con amigos. Y eso potencia Está buenísimo porque Mauro me conoce. ¿Ustedes ingresan como equipo o alguien los arma a esa? No, nos contrataron, así si nos vendimos como equipo, sí. No. El guionista nos conocía a los dos, tenía el contacto de los dos y nos ofreció este trabajo para hacerlo en conjunto. Así que, bueno, está buenísimo. ¿En inglés o en francés? En francés. ¿A qué bajón? Bueno, pero... Aprovechando que la señorita pregunta, cuando quieran preguntar, avisen, ¿no? Yo por ahí, como estoy encandilado, no veo manos, nada. Pero bueno, está previsto que en un momento bajemos, hay un micrófono inalámbrico. Carolina o Nico, por ahí hay un micrófono inalámbrico con el que está previsto que ustedes pregunten lo que quieran, ¿sí? Micrófono, pero bueno, mientras tanto pueden pegar el alarido. Ustedes avísenme nomás, chillen o le avisan directamente a Germán y pueden preguntar cuando quieran. ¿Por qué dice que un bajón que sea francés? ¿Por qué un bajón que sea francés? Porque no leo francés. No, yo tampoco. Leí la novela en inglés. Ah, yo tampoco. Yo tampoco. Los dibujos van a estar re buenos. Bueno, gracias. Pero igual, si leíste la novela ya sabes de qué se trata. El gran problema, más allá del idioma, es que esos libros salen una huevada de plata para nosotros. Si aunque llegaron acá... Pero yo no sé, Glenat, qué onda. Porque capaz que lo sacan en español. Claro, algunas cosas salen en Norma, o hay editoriales españolas que lo sacan. Y sale un poquito más barato, pero no tanto también. No, sí. Bueno. También sigue siendo caro. Bueno. Ese es el gran maleficio que tenemos con la tonelada de artistas que laburan para Europa, que no vemos casi nunca sus obras, ¿no? Es verdad, sí. En Catena, bueno, más tarde vamos a charlar con Quique y se ven 10 años después, 15 años después, 20 años después, gracias a nuestras editoriales independientes. Claro, pero ¿no? La suerte es que
Tiene mucho material y siempre se ve lo de... Pero hay muchísimas cosas que cuando, digamos, ¿no? Está Carlos Gómez acá también, estaba hablando anteayer, y las cosas que él hace para Francia hoy salen en España poco tiempo después, en Italia también. ¿Acá cuándo? Bueno, tarda muchísimo. Claro, pero sabés que porque si sale en España hay muchas más posibilidades de que llegue, y eso dentro de todo está bueno. Digo yo, qué sé yo. Y comparando condiciones entre lo que estás haciendo para Estados Unidos y Francia, ¿qué pros y contras encontrás en uno y otro empleador, digamos? El primer pro es que en esta hora yo tengo derechos de autor, cosa que con todo lo que hice para Estados Unidos no. Yo acá figuro como autor de la obra, si bien es una adaptación de Boris Vian y Boris Vian es el creador del álbum, figuramos el grupo creativo como autores de esa adaptación. Si se hace una película de todos los muertos tienen la misma piel, no vamos a ver un mango, pero todo lo que sea reeditado y cosas así, figuramos como autores, y eso está buenísimo. Hay otro respeto en la tradición europea, tiene, sí, salvo excepciones bastante famosas, otro respeto, ¿no? Lo que sí suele haber es cláusulas, como explicaba el mismo Carlos, unas cláusulas de espera, digamos, ¿no? De un tiempo de reserva donde ellos tienen los derechos un tiempito, digamos, ¿no? Me refiero a derechos de reedición. La obra sigue siendo tuya, los demás autores. Pero en este caso durante no. un tiempo no. Sí, pero en este caso no, porque no es una... A mí me contrata Glenat para hacer esto. Entonces creo que van a tener los derechos siempre. O sea, la onda es que soy un contratado de Glenat, pero figuro como autor de la obra. Pero ellos van a tener... Es una propiedad de Glenat y compartida con los herederos o los dueños de los derechos de Boris Vian. Luego, figurando como autor, ¿te da qué beneficios? ¿Mayor liquidación? Claro, que ponerle si se... Rédito sobre cada reedición. Si se reedita, claro. Si se reedita, tengo regalías. Si se edita en España o en otros países. Cosas que ponele para Green Hornet, no. Para Estados Unidos, no, por lo menos en las editoriales que yo estuve, nunca tuve eso. Claro, bueno, porque son personajes también como muy industrializados, ¿no? Con toda su historia, con su mitificación. Green Hornet ya es un héroe, digamos, que parte del folclore, claro, sí, pero norteamericano. Si se quisiera hacer, me parece, o sea, son las reglas del juego, ¿no? Pero si se quisiera hacer, la historia que yo hice del Green Hornet también podría tener regalías, porque yo hice esa historia. A mí me pagaron por ese laburo. No me quejo, son las reglas del juego. Es la diferencia. Esa es la mirada norteamericana, que es diferente, digamos. Sí, es una una propiedad de ellos. La mejor. ¿Cómo comparás en uno y otro? Y con los Estados Unidos es más exigente la fecha de entrega, es mucho más corta. Y las páginas son, bueno, menos detalladas. Trabajas de otra forma, pero y con Francia es más laxo el tiempo. ¿Te dan casi un año para un álbum? ¿No? En este estoy hace un año, porque es un álbum doble además. Entonces sí. Las 84 páginas que dijiste tenés ese año para trabajar. Sí. ¿Tuviste que hacer adaptaciones a un lenguaje en particular, a una estética, a un modo de narrativa francesa? ¿O ya encajaste en la manera que vos laburabas bien? No. Porque hay muchos dibujantes que tienen que, bueno, sacarse la escuela argentina para ser un poco más franceses, digamos, ¿no? Sí. En cuanto a encuadres y... En mi caso, no sé si tengo una escuela argentina. Es más norteamericana tu formación, digamos. No, creo que somos una generación que somos un híbrido. La escuela argentina me parece que es de una generación anterior, donde había industria y muchos laburaban para Italia e influenciaban a europeos, y nosotros somos los paria, lo vuelvo a decir, que nos tuvimos que estar, o sea, mamamos historieta yankee, historieta europea, en mi caso más yankee, y también historieta argentina, pero no es que solamente consumías historieta argentina. No me refería al consumo, sino por ahí al modo de narración. No, pero el consumir hace que narre de una forma. Porque lo que lees, claro, te influye como narrador. Entonces, no sé, me parece que me tuve que adaptar. A ver, mirá,
Para Estados Unidos yo siempre me sentí un paria. Como que, che, soy, no sé, aquí algo me falta, algo me está faltando. Cuando entré a Glenat a hacer la primer BD, o sea, yo estoy en 2 BD. BD es el álbum francés. Hay uno que está parado y que lo retomo ni bien termine este. Cuando entré a hacerlo en ese dibujo lápiz y tinta, me agarró una crisis total. Yo dije, este es mi mercado, sí, ya está, narro de tal forma. Y me di cuenta que tenía un montón de yates del cómic yankee. Y además yo soy muy autoexigente y me persigo mucho con querer hacer un buen trabajo, entonces me entró una crisis tremenda. Pero bueno, después ¿cómo se llama? La salté. Salteaste la crisis. Salteé. Sorteaste la crisis. Sorteé la crisis adaptándome. Y no sé igual qué tan narrador francés soy. Soy un argentino que trabaja para los 2 mercados y... No sé. Te preguntaba esto por los relatos de algunos, incluyéndolo a Carlos, que ya lo mencioné 2 veces, por ser local y cercano nuestro, de que, bueno, cuentan estas cosas de cómo les piden otros encuadres, que la cámara esté más lejos, que los planos sean más abiertos, digamos. Bueno. Que en España no es así, y en Italia no es así, que está más relacionada a esa escuela argentina de mucha cara, digamos, sí, de Talking Head, y muchas caras, planos cerrados, y el francés quiere panorámicas, claro, sí, y todo lo demás. Bueno, pero yo... Si has tenido, la pregunta del por ahí, si has tenido esas idas y vueltas de que te lo hagan ver, o que te pidan... No. Porque eso suele pasar en muchos casos, ¿no? Suele pasar... Es el periodo de adaptación parecido a lo que vos contaste de crisis. Digamos. Pero no, sí, siempre lo hice así, pero a mí no me corrigieron casi nada, fui yo el que se autoboicoteó. Me corrigieron 2 boludeces de unos trazos, y yo dije, no, Dios. Pero ponele, sí, la diferencia, claro, te entiendo a lo que vas. El cómic francés maneja planos abiertos, los personajes tienen que respirar. Pero para mí es un concepto que tiene que estar en el cómic francés, en el cómic, en la historieta norteamericana y en la historieta de acá. Es un concepto universal de cómo narrar. Entonces en eso no tuve problemas. Lo de los primeros planos de ojos que escuché, que a Carlos Gómez le habían dicho que no, yo los hago y no tuve problemas. No sé si tuve suerte, que a mí me encanta hacer primeros planos de ojos, me parece que los ojos son re expresivos. Pero no tuve muchas... Me imagino que también habrá variantes entre editoriales e inclusive entre colecciones. Claro, seguro. ¿No? Es de pensar que sí, hay una cultura narrativa francesa, pero que habrá variables, digamos, sí, variantes, ¿no? Igual, pensar que todo el manga es semejante y hay 1000 variantes, ¿no? Igual debo decir que estoy haciendo el primer libro, tampoco tengo tanta experiencia. Como que... Ya tendrás tiempo de que te reten. Claro, no, tuve suerte, pero... Che, y a nivel números, eso de estar casi un año haciendo un álbum, ¿rinde? O sea, ¿te permite vivir o tenés que seguir viendo qué más hay? No me rindió. No. Tendría que haber sido antes, ¿no? Con esta economía además tampoco, ¿no? Por eso quiero ya terminar. ¿Pero el euro no rinde en Argentina? No me rindió, no. Malísimo. Bueno, ya lo van sabiendo, los que quieren pararse con su primer libro en Francia. Preguntas abajo, ahí está el micrófono. Sí, Carolina tiene el micrófono, así que cuando quieran, ahí vamos, Bueno, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sería un poquito de tema, pero te quería preguntar, Germán, digamos, decías que te formaste, bueno, yo como lector y toda esta formación, digamos, que tenés como autor ahora, fue durante la década del 90, digamos, de mediados de los 90. Quería saber, que comentaras qué era lo que leías, digamos, en aquel momento, digamos, perfil, digamos, ¿cuáles fueron, digamos, los autores o las obras que viste en aquel momento que vos decís que te marcan ahora en esta narrativa que tenés, digamos, tan digamos, los Estados Unidos? Mirá, en los 90 leía así todo lo de perfil, Batman, la Liga de la Justicia, siempre fui muy fanático de Batman. Un dibujante que creo que me influenció, que nunca lo copié, pero después me di cuenta de grande que tengo una influencia, o sea, que lo siento, no en el dibujo, no está en el trazo, pero es Norm Breyfogle, que dibujaba para Batman, y me parece re dinámico. Pero leía mucho
cómic americano de ese que se compraba en los kioscos. Después, los X-Men, bueno, los X-Men de Jim Lee me partieron la cabeza. O sea, por eso es que dije, voy a dibujar historietas. Antes leía y dibujaba, pero eso fue como un quiebre. Y después, siempre en mi casa estuvieron las Intervalo, que eran las revistas de Columba, estaban Nippur, el Tony, D'Artagnan, y en mi casa estaba Intervalo. Que eran más, Más románticas, de drama, más costumbristas. Es la que más estaba y orientada. hacer adaptaciones de películas, Sí, digamos. sí. Adaptaciones de películas también. Claro, sí, había muchas adaptaciones. Las compraba mi tía, las leía, y en vez de tirarlas se las daba a mi vieja, y mi vieja me las daba a mí. Entonces tenía un montón de intervalos. ¿Tenés un dibujante que específicamente te haya marcado de intervalo? Había unos buenos, ¿eh? No, ¿sabes qué? Había mucho, con respeto y entre comillas, ladri de dibujo apurado, porque muchas veces no era la culpa del dibujante, sino de la empresa, pero había unos tipos muy laburantes, ¿no? Muy detallistas, minuciosos, en todas esas revistas, ¿no? Sí, creo que me influenciaron después cuando empecé a aprender dibujo. En ese momento las miraba, pero no las apreciaba, no apreciaba a los dibujantes como los tendría que haber apreciado en ese momento. Cuando empecé a aprender dibujo, dije, che, estos qué buenos que son. Claro, estaba García Seijas, por ejemplo. Sí, y él dibujaba a Elena. Hiperrealista, hiperexpresivo. Y Elena genial, sí. Dibujaba a Elena. Después estaba el de Gente de Blanco, que no me acuerdo cómo era el nombre. Arévalo creo que vos era el guionista, ¿no? Pero Gente de Blanco fue Ennio era el dibujante. fue la primera, o sea, que vienen con emergencias. El primer drama de Hospital lo leí en Gente Sí, de pero Blanco. probablemente tenían varias series de hospitales los yankees antes, ¿no? Porque Sí, estaba Hospital Central. estas revistas no daban puntadas sin hilo si algo No. no estaba aprobado en éxito comercial. Una cosa que quiero aclarar, que me Sí. quedó con una pregunta que me hiciste. Tanto para Estados Unidos como para Europa se paga bien. Es así. Vos me dijiste, ¿te rindió el año? No está rindiendo la economía en este momento. Es el momento que estamos pasando en el país. Pero las editoriales de afuera siempre pagan bien. Y siempre nos conviene a nosotros. Es una cosa para el que quiera trabajar para afuera, que lo tenga en cuenta. Que no haya decepción. No, obviamente, Bueno, es más- una situación personal. Más preguntas por ahí porque yo interrumpí. ¿Cómo es trabajar con el Gil de Brondo? Uf. Y enseñarle encima. Oh, un bodre. Es el mejor, Brondo es el mejor. Te quiero. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregúntenle. Alcen las manos, arriba las manos, la mano. Bueno, en esto de trabajar en tantos mercados, también cómo es la relación tuya con los guionistas, que habíamos hablado un poco de que, digamos, bueno, con El hombre primordial tuviste mucha onda. ¿Cuál es la relación y la exigencia también de cada guionista que te tocas por las editoriales o por el mismo guionista, digamos? Bueno, Mantela es exigente. O sea, Mantela es exigente. Es un guionista con personalidad. Entonces el primer trabajo fue como también una marca de fuego. O sea, estaba con un guionista que sabía lo que quería, y yo siempre fui un dibujante que también dentro de todo siempre supe lo que quería. En ese momento ya sabía cómo quería dibujar. Después uno va mutando. Pero no he tenido ningún problema en sí a nivel trabajo con ninguno. Creo que con los Yankees, con la que mejor me llevé es con la de Green Hornet, con Amy Chu, y con David Hine, que laburé haciendo Night of the Living Dead y una saga de Crowset. Si bien no tuve muchas idas y vueltas porque había un editor en el medio, estaba buenísimo leer los guiones y trabajar sobre los guiones de él. Con Amy sí, nos agregamos a Facebook y estábamos chateando todo el tiempo. O sea, ¿te parece esto, aquello? Y bueno, cosas que no entendía y que ella agregaba. Estuvo re bueno.
Preguntas. Se te calienta la cerveza, Germán. Está durando mucho. ¿Y con Mantela volvieron a hablar de alguna obra? No vamos a volver a trabajar más No, con ya Mauro. se acabó, ya está. Carlos Esto- Gómez tiene una pregunta. Disculpe, momento pero clásico. es Carlos Gómez. Hágala. No, pero pará que quería terminar. Discúlpame, Carlos, porque me hiciste una pregunta. Y cuando termine la cerveza. No vamos a volver a trabajar porque está esta obra, ya está. Y fue la primera experiencia y no va a salir otra cosa bien. Es así. Simon and Garfunkel no se vuelven a juntar. Tiene un aire, no, uno de los. No lo tiene, muchos no tienen a Simon y Garfunkel. Bueno, Carlos. hagamos el sonido del silencio y Carlos Gómez hace una pregunta. Discúlpame. No pasa nada. Dijiste que tenías, que te faltaban 6 páginas para terminar y que la semana que viene lo terminabas. ¿Cuánto hace? ¿Una página por día? Estas son unas páginas fáciles y yo estoy muy apurado y el editor también. Entonces me traje para trabajar, estuve trabajando ahora acá. Tengo que hacer el lápiz y estos lápices no van a estar tan terminados y Mauro me conoce y los va a entintar él. Pero son bastante fáciles dentro de todo y estaré sin dormir mucho tiempo, pero las quiero terminar y el editor las necesita además, así que ya está, ya todo lo difícil igual ya se hizo, pero normalmente no en un día no te haces una página. no, esto es algo extraordinario. Antes de venir acá hice una página en una noche, el día previo a venir a la convención, pero son páginas que te reitero son fáciles y el lápiz no está tan exquisito, esa es la palabra, que uno busca. Y Mauro va a poder resolverme los problemas. No. Pero sí, perdón, he tardado, hay un par de páginas de este proyecto que tardé 6 días. En una doble, en otra que es una splash, tardé 3 días y medio, y ya teniendo el boceto predeterminado hecho. Pero, perdón, me extiendo. ¿Los detalles son una exigencia del editorial o una necesidad Míos. Vos tenés ganas, digamos, de hacerla? Porque creo que eso es lo que demanda el cómic francés, ¿no? Vos me vas a saber decir mejor, pero para mí esa es la puerta, la clave, Claro, digo. sí, pero te pregunto, para el entintador, la persona que va a entintar, ¿necesita el nivel de detalle que vos le estás mandando o se arregla con menos, digamos? No trabajé de distinta forma en este proyecto con él. Y las páginas que quedan ya son interiores y cosas así, que ya hasta hicimos esos fondos, por eso también me estoy como... Pero no, le estoy dando toda la información para que Mauro, no sé, tratar de hacerle las cosas más fáciles. No sé si se las hago más fáciles. El entintado que está haciendo está buenísimo. No tenés nada para mostrar, No tengo nada. No trajo el pen. ¿Alguna mano vaya por ahí o no? Yo te pregunto, mientras tanto, esta obra de Boris Vian que adaptan, ¿qué tipo de historia es? Yo he leído Boris Vian con un humor muy absurdo, hace años, muy poquito lo había leído. Sí. Y bueno, cuesta imaginarla adaptado a cómic, lo que yo recuerdo, ¿no? Unos cuentos de un humor muy absurdo, no llega a ser ionesco, pero por ahí anda. No, esta no tiene nada de humor, es un drama. ¿Vos la leíste? Es un drama, un thriller, subido de tono, sí, hay muchas escenas de sexo. Contemporáneo de él, digamos. Es del 46, de 1946. Iba esto, digamos, ¿no? Si hay documentación, cuestión histórica, rigor. Sí, soy recontra obsesivo con eso, recontra Porque obsesivo. para Francia es importantísimo, ¿no? Sí, y para mí No podés también. mentir. Soy muy obsesivo. Y tiene muchas locaciones de la ciudad de Nueva York. Y todas las locaciones, me di cuenta, lo estaba hablando con unos amigos después, que no copié casi ninguna foto, sino que diseñé todos los fondos, mirando muchas fotos, muchas fotos, salvo un fondo que copié ahora que estoy apurado. Pero después, como que hice mi reinterpretación de la ciudad de Nueva York y haciendo que parezca lo más creíble posible. Le diste veracidad sin hacer retrato, digamos. No, claro, sí. Y lo más difícil que me costó es los trajes.
Los trajes, saco y corbata, tienen una caída rarísima en los años 40. Son muy holgados y es raro. La arruga es distinta. Sí, sí. Esto debe ser todo un seminario para cuando hay en estas escuelas de dibujo, ¿no? Qué sé yo, la Ola, toda esta escuela de historieta de Argentina, debería haber un seminario de arrugas. pilcha. Sí, tendría que, es muy buena Arruga idea. 1, arruga 2. Debe haber, tal vez, pero si no hay es una buena idea. Sí, cómo resolver los sombreros. Me cuesta un montón dibujar los sombreros. Recién ahora en las últimas páginas le encontré la vuelta de cómo hacerlo sintético y Que se resolverlo. doblan también los sombreros. Que se doblan. Sí, yo hice un modelo que casi ninguno se me dobla, pero por una cuestión de que no quise hacer el típico sombrero dobladito. Che, Germán, como se te está enfriando, calentando la cerveza. Quedan 3 minutos. Eso, y Última como pregunta, me di perdón te cuenta que en interrumpa. algún momento nos iban a marcar el calendario. Vamos a invitar de nuevo a preguntar, pero yo quería hacer notar que hemos salteado rápidamente, culpa mía por supuesto, del hombre primordial a Francia, y nos comimos esta etapa donde te introduciste en el mercado norteamericano. ¿Cómo se dio? ¿Vos buscaste, fuiste a convenciones, mostraste carpeta, buscaste un agente? No, tuve un ¿Cómo agente. enganchaste? Un agente que era el mismo editor que La Bastión, Matías Timarchi, en ese momento, y nada, presentamos carpetas. Y empecé a trabajar primero para cómics independientes de la web, que nunca se publicaron ni siquiera en la web, pero me los pagaron. Me acuerdo que lo primero era $25. ¿Eso era en me pagaban. directo con guionistas o con editores? El trato? No, con guionistas. Con guionistas independientes que ni siquiera tenían editorial. Era fulanito que quería hacer una historieta y le pagaba a alguien de afuera. Porque tal vez no le alcanzaba la plata que tenía para pagarle a un dibujante yankee. Sí, sí, pasó mucho eso. Sí, y a nosotros nos convenía. Y así, bueno, esos trabajos sirvieron de muestras para llegar a Dynamite. Y después, bueno, para Dynamite no, pero para llegar a Avatar Press y después a Dynamite. Está, y así fuiste enganchando. digamos. Ese fue el primer trabajo. Con esas carpetas siempre a distancia, virtual. Sí, nunca viajé. No fueron necesarias entrevistas y esas cosas. No, porque hubo Ni alguien ni muestras adrede, o hubo hacíamos- alguien que lo hizo por mí. ¿Cómo planeabas esas muestras? ¿Con obra de la editorial a la que apuntabas? ¿Con libertad? No, las muestras fueron trabajos. Yo hace años que no hago una muestra específica para una editorial. O sea, que mandabas lo que ya venías Sí. haciendo. Esto es lo que hago, lo que... Sí, no, hace Lo que puedo hacer. muchísimos... La única muestra que hice fue la de Daredevil para Bastión. Después fue todo trabajo. Mostré mi trabajo. ¿Y para Francia, del mismo modo? Del mismo modo. ¿Con agente de nuevo? seguís? No, acá fue particular, pero vio el trabajo que tenía publicado, vio el trabajo en vivo, Morvan, y él es el contacto con la editorial. Se rifa la última pregunta, abajo. Alguien que quiera cerrar esta charla con su curiosidad, con la que más le pica, ¿no? Son las 8 de la noche. Bueno, Sí. entonces última pregunta para el cierre. Sí, pues empezamos a las 8 y moneda, pero ya viene Kike Alcatena. ¿Cuál es tu próximo desafío o cuál quisieras que sea? ¿Cuál sería un paso de crecimiento, digamos, en tu carrera ahora que dices, bueno, sigo subiendo? No, mantenerme donde estoy. O sea, yo todavía estoy... no me siento realizado para nada. Recién estoy empezando a trabajar en el mercado francés, así que... y en cualquier mercado. o sea, Claro, no te lo preguntaba considerándote consagrado. Claro, sí, porque a mí no. justamente lo que me interesaba mucho de esta charla, y me olvidé de hacerlo en la introducción, es que como que sos un exponente de que todavía se siguen insertando los artistas argentinos en el extranjero, que hay muchas generaciones que se están insertando y quizás vos sos una de las últimas o de las más jóvenes que entró, digamos. Si bien ya llevas varios años, estás en esa etapa, digamos, ¿no? Claramente Sí, estás en sí, etapa claro. de ingreso, con mucho laburo hecho, pero estás en esa, digamos, metiendo las patas todavía. Pero así todo, mi pregunta es no a un consagrado, sino justamente a alguien que sigue creciendo. ¿Cuál sería el próximo hito, tu desafío deseado, digamos? ¿Cuál considerarías que sería el siguiente paso? ¿Qué te gustaría que te pase, digamos, en este camino? Tener trabajo con continuidad en una editorial grande como Glenat, y seguir haciendo esto. No, después sí, sacar obras propias con guiones, pero va todo de la mano.
es todo lo mismo. Tener continuidad de trabajo, creo que ese es el paso que siempre pretendo. Esa es la ambición, porque la ambición es siempre hacer historietas. Porque en esa continuidad además se crece. Claro, Una de las sí. únicas maneras también de crecer en cualquier cosa es esta. Claro, hacer historietas con amigos, eso es también una ambición, poder llegar a hacerlo, tener el tiempo, pero es eso. Bien. Bueno, aplaudimos a Germán entonces. Gracias Gracias. por el tiempo y la paciencia.